Estamos en un tiempo de tertulia para hablar de lo de aquí y de lo de allá, de lo humano y lo divino. Bueno, yo había pensado ahora, porque se nos ha metido una semana un poco extraña con el tema de todo el follón que hay a nivel mundial, ¿no? Y entonces yo tenía mi intención la semana anterior, que lo comenté con Margarita, para ver qué podíamos hablar, ¿no? Entonces, como hemos estado, que estos días muy atrás se veían en la tele estos famosos Therians, los chicos estos, que parecen, bueno, chicos y adultos, que parece que se identifican con animales de cualquier manera. Luego después he visto también que hay como mucho revuelo, la gente con las redes sociales, es que están mirando solamente por cómo les miran, qué es lo que tienen que hacer, pero yo lo quería lanzar incluso más lejos. ¿Qué valores estamos aportando a nuestra gente joven para que esta gente joven acaben haciendo estas cosas que yo, para mí es un sinsentido, de verdad, ¿eh? Con todo mi respeto por estas personas, que se puedan sentir uno que quiere ser una mosca, otro que quiere ser una araña, otro que quiere ser un cocodrilo, a mí me da igual, pero es que lo veo pues eso, como un sinsentido. Y luego también trasladar el tema a un poquito a lo que también he estado observando. Cada vez hay más gente que cuando decide, esta vida no me gusta, yo cojo, apago y me voy. ¿En serio? Sí. Y está bien. ¿Solo o ya mediante esta técnica de autoasistencia que ponen solo? No. Solo. Es como si antiguamente nosotros teníamos una base, pues eso, una base católica cristiana, cada uno en su religión. Entonces estaba como muy definido que si había un cielo, que si había un purgatorio, que si había un infierno. Y aunque solamente fuera por miedo, por ejemplo, yo no me puedo quitar la vida porque es un regalo que me lo ha dado Dios, y eso es ir contra Dios. Ya por esto ya no lo hacían, ¿vale? Y mira que ha habido gente que ha vivido cosas súper terroríficas que cualquiera no lo aguantaría. Y lo primero que hubiera pensado, oye, apaga y vámonos, yo me voy y esto lo dejo. Pero ahora no, porque es que me han llegado a los oídos casos de niños de entre 8 o 9 años que han tomado esa decisión y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿En serio? Sí, corazón, sí. No puede ser. Ahora, yo no sé si este tema lo podemos tratar, porque que yo sepa, parece ser que no suele gustar mucho. Y antiguamente nos lo censuraban. Lo puedes enlazar con todo lo que has dicho antes. Entonces es eso, en mundo, la falta los valores de valores. Y qué arraigo pueden tener estos muchachos para poder... En mi casa, un hijo que quiere ser gato, lo voy a tratar como gato. ¿Y qué? Se va a quejar mucho porque en lugar de dormir en la cama, va a dormir en el jardín y en su cama, sí. O en su manta raíz. Le pondremos pienso. Sí, chip también, chip. Si es un perro, voy a hacer igual. Lo voy a obligar a salir cada mañana a dar un paseo corriendo a las 5 o 6 de la mañana, que es mi horario. ¿Por qué? Porque tiene que salir y que haga sus necesidades en el parque. ¿Cuándo empieza este fenómeno? ¿Sabéis cuándo empieza? Pero porque ahora ya parece que está extendido a todas partes, pero ¿cuándo empieza? Pero yo creo... No tengo ni idea. ¿10 años? No, pero yo creo que empieza porque hemos dejado de poner límites. Sí. Y esos son los adultos que hemos de poner el límite. Hasta aquí te consiento. Esto es lo que hay en la mesa y esto es lo que se come. Y si no, para merendar. Hemos dejado... Pero esto unido a una muy mala idea que nos ha venido de muy arriba y se ha ido infiltrando de una manera muy maliciosa. Bueno, pero muy lentamente. Claro, pero hasta un punto que ahora ya no hay referencias, no hay nada, no hay límites. Sí. Y es cuando la gente ya estamos todos ya... Pero cuando llega una idea, uno tiene que valorar para qué sirve esa idea. Yo, por ejemplo, me encuentro con personas que de pronto me dicen, este mundo no me sirve, yo no estoy a gusto y voy a coger y me voy. Me voy porque sí, porque yo mando y me voy. Y yo le digo, bueno, ya que te vas, avísame y nos vamos juntos.
Y entonces me dice, no, es que yo no quiero eso para ti. Ah, para ti sí lo quieres y para mí no. Qué egoísmo tuyo, ¿no? Si yo también me quiero liberar. Y entonces, para ese ángulo que tiene de me voy, te dejo y el mundo que se espabile, a través Son inconscientes, Ana. de esta... Porque si supieran, el problema es eso, que esta Piensa que hay máquina... grupos de adolescentes que al igual que han hecho grupitos para hablar entre ellos, pues, por ejemplo, el tema de la anorexia y la Sí, bulimia, sí. se dan consejos cómo poder hacer todo eso y mantenerse ahí Y hacerlo a mejor. través de las redes, y luego se agrupan Sí. para hacer suicidios en grupo. Sí. O sea que Pero esto no, que viene, tampoco. porque se está de alguna manera romantizando. Antes ya había una clara situación de que esto era inaceptable. Cada uno, hasta que Dios quiera, te pasa lo que te pasa, hasta cuando quiera. Ahora, como se ha acabado con todas estas referencias, hasta se romantiza. Casi te lo venderán pronto como decir, mira, si tú dejas paso, los que vendrán detrás les daremos una subvención. De alguna manera para animar. Y serán los propios hijos que a lo mejor animarán a los mayores a decir, bueno, abuelitos, ya Ya está. es la hora que te vayas. Sí, porque viene todo de arriba y desde una mente muy oscura y rara. Y entonces si los de aquí, los peleles de turno, se han dejado sucumbir con esta ideología woke, se ha ido extendiendo por todo. Y ahora lo romantizan, porque te ponen una serie súper bonita de Netflix estas, que son una porquería la mayoría, porque son todos imágenes bellísimas, personas bellísimas, todos bellísimos, pero los mensajes suelen ser terroríficos. Y te dicen, no, qué romántico, se ha quitado la vida, qué romántico, el mejor momento de su vida, todos guapos. Bueno, yo en primer Y lugar en los no veo adolescentes, series, yo no las veo lo primero. No, Segundo, los adolescentes. Sí, no, Que no. es una manera de decir, no hay ilusión por nada, No, pero no que tenemos antiguamente referencias. han sido pues, Pues, ¿por todo qué lo no? que eran las series o Todos películas de juntos. violencia, ¿ves? Es que todo esto no es de ahora. Pero esto es más grave. Lo llevamos. Esto es desde- más grave, porque el otro es una tendencia, pero me estás diciendo que luego se reúnen para Sí, suicidarse. sí, es que se Esto es han dado eso, ya casos. decir, como no Hombre, tenemos nada donde son cogernos. pocos, afortunadamente, pero sí que es cierto. Pero de que hay más, mucha has dicho que hay gente- más. Hay más cada vez, ¿no? Claro, a ver, quizá antiguamente no salían a la luz por lo que le llaman el efecto llamada. Y ahora, desde el momento en el que se ha empezado a hablar con naturalidad, pues de la gente que, ya sea por algún problema de tipo pues, brutal que no lo pueda sobrellevar. Pero yo ahora pienso mal, ¿eh? Espera, porque sencillamente, pues mira, yo por ejemplo, a ver, mi caso personal, yo mi padre cuando tenía 6 años, mi padre se tiró al río para acabar con su vida. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba recibiendo unas palizas enormes, Con 5 años, unos ¿no? maltratos, Hablamos de un entre niño. 5 y 6 años. Sí, me creo. ¿Qué ocurrió? Y te estoy hablando de hace, pues fíjate, de los años 30. En aquel entonces él al caer al río, pero él se tiró con la voluntariedad de quitarse la vida, sin tener en la... Él lo único que quería era terminar. irse ya. Ya está. Entonces, cuando ya empezó a notarse que se ahogaba, que empezó De a verdad. pasarlo muy mal y que eso le estaba pasando ya, porque había un pastor muy cerca, lo vio y lo sacó del agua. Mi padre nunca más, ni mencionarlo, ni querer volver a intentarlo, y tenía una depresión de caballo que le arrastró un montón de años. Quiero decir con esto que ha habido gente, la gente que estuvo retenida en los campos de exterminio, ¿qué te crees? ¿Que no habría más de uno? Pero la gente siempre ha luchado por Y salvar la vida. peleaban por la vida. A pesar de todo, Exacto. la vida quiere salir. Cuando llegas a este punto ya quiere decir algo más. Ahora me haces pensar una cosa, que siempre decimos esto, hoy los diarios no hablan de esto para no hacer el efecto llamada. O es como un respeto. No, ahora yo veo, viendo lo que vemos y lo que está pasando, yo veo que no es tan buena intención. Que no sea justamente esconder una enfermedad social. Sí. Es decir, que los niños quieran suicidar. Bueno, estas palabras que se quieran acabar con su vida. Que quieran volver al hogar antes de haber Sí, vivido. como dice, apartarse del medio, ¿no? Como dicen Sí, quitarse del medio. los niños, más personas en grupo. Esto quiere decir que hay una sociedad enferma. Entonces, claro, si no se sabe, todo va haciendo, porque cada uno debe pensar, es mi caso único, no pasa nada. Pero cuando ya ves tantos casos, algo falla. Y esto ya es más grave. Aquí hay una Ahí mala está. intención detrás. Pero aparte de eso, que eso yo lo puedo entender, yo lo que quiero es encontrar cómo poder reparar eso. Darles a estas personas, ya sean niños, ya sean adolescentes,
ya sean personas que están viviendo enfermedades terribles, que ahora con el cuento, por lo menos aquí en España, con el tema de la eutanasia, deciden, pues oye, mira, me acabo de enterar de que tengo esta enfermedad y ya Me cojo quiero y ir, me voy. me quiero ir. ¿Vale? Otro y ya, ejemplo. que no puedo, ya me alío porque además es legal. Sí. No. Otro ejemplo que os pongo que también va por aquí. Esto de los niños trans. Siendo niños ya empiezan a hormonarlos, porque claro, hay que hacerlo de pequeños. O sea, un niño, ya no digo adolescente, que es la época donde más inestable está uno, en un proceso de cambio. Además uno no sabe Cuando todavía nada. qué es. No sabes nada Yo de lo que cuando- vas a hacer, si vas o vienes. Entonces, es la época más vulnerable Sí. y ya se empieza a mutilar, a hacer cosas, con permiso o sin permiso de los padres. ¿Qué pasa? Un niño que a lo mejor lo que pide es puramente atención de alguien y le dicen, ven que yo te doy la atención, porque va a ser este tu problema. Que estás en un cuerpo Esto equivocado. no es tan grave, pero puede llegar a serlo. No, Hoy en la televisión... Porque la atención se retirará quizás después, No, ¿eh? hoy en la Los focos se televisión irán. hablaban de la moda que ahora ha empezado a llegar y que está en muchos sitios, pero que está llegando también aquí al país nuestro, ¿no? A España. Pues padres que les regalan a sus hijos, sobre todo preadolescentes y adolescentes. Que bueno, mira, si el adolescente tiene 17, 18 años, aún tiene un pase, pero se ve que baste con que un niño con 8, 9 años, mamá, que yo no me siento cómoda con mi cuerpo, que no me gusto, que no me gusta esta nariz, que no me gusta esto, que se ve que les pagan las operaciones de Pero estos son los cirugía padres, En estética. lugar de decirle, cariño, estás en En un plena... proceso de cambio y Proceso. transformación, que anda que no vas a dar cambios No hasta que te hagas tenemos ni adulto. idea cómo será. Pero ya vemos cómo son los padres. Por Ahí tanto, si los está. padres están enfermos, Están estos empezando a críos- colaborar en estos esto. críos, ¿qué se puede esperar de ellos? Porque es que no están perdidos. Sí. Porque un niño que esté confuso, traumatizado, que está en su momento de adolescencia más duro, que te venga un adulto y te diga, yo estoy por ti. Y le empieza a corroborar cosas o meterle la cabeza. El problema va a ser eso, que estás en un cuerpo equivocado, o que te falta nariz, o que te sobra no sé qué. ¿Qué pasa? Que el chico ve que alguien le hace caso, también puede decir, bueno, pues como me estás haciendo caso, lo que tú digas, porque alguien te hace caso. Y no solo yo te hago caso, tienes un colectivo de... ¿Qué pasará? Yo quiero ver estos niños cuando sean mayores de edad, porque las imágenes que salen a lo mejor son gente de muchas pelas, que dominan las operaciones y ves una belleza, pero me gustaría ver estos niños, después de 30 años, cuando no puedan tener un seguimiento de operación tras operación, que quizás entonces sí que se verán solos, porque los focos se retirarán, esta ideología pasará, y se quedarán engañados y rotos para mí. Por eso, ¿cómo se podría arreglar? Pues empecemos a edificar. Todo esto, apartarlo rápido de nuestras vidas. Volver a incorporar lo que sea la espiritualidad. Esto yo creo que es lo primero. Es la base, lo primero. La base de la espiritualidad realmente nace porque tenemos mucha actividad corporal y cuando uno se va a descansar, esa actividad ayuda a esa conexión. Hoy día no tienen eso, no lo Es tienen. una referencia, Ana, para mí. No, pero Referencia de que no nace. venimos de algún lado y volveremos a Sí, otro. pero no nace si no tienes el cuerpo agotado. Porque cuando agotas el cuerpo hay la conexión. Yo lo tengo súper comprobado. Por mi infancia, por los paseos que Un nos niño daban, para mí tiene por la la- espiritualidad natural. No, pero ahora... No sé si estará agotado. Hay gente en esta época que no están agotados, No, de caminar, nadie, de ir de un sitio a otro casi andando, como nadie, se hacían. casi Pero que hay nadie. gente que sí tienen una muy buena conexión, ¿no? Esto es meterlo todo en el Inocencia, mismo saco, Sí, naturalidad. ¿no? pero tienen una conexión muy diferente a la entrega. El estado que antes llamaban sacrificio simplemente es una entrega a la espera, a qué me habla mi cuerpo, qué debo hacer y lo correcto. Mezclar lo que sientes con lo correcto pasa por la disciplina del cuerpo. Esto siempre, pero es que esto no es de ahora, esto Sí, es pues, desde que el pero hombre está ahora- en la tierra. Pero ahora se pierde porque el niño en realidad no hace ninguna responsabilidad tipo así espartana. O Que pongas alguna. momentos de reflexión. Antes, cuando éramos Pero- pequeñitas nosotras, aún nos enseñaban una oración. Ese era el momento que hacías la oración y tenías una calma. Estos niños no tienen espacio
Porque corriendo de una actividad extraescolar para otra, corriendo. Luego el móvil, luego el juego. Y nos pasa a los mayores. Estamos tan entretenidos siempre con el móvil que no está, hay ese espacio de vacío para poder conectar. Y quizás tú lo expresas como algo cansado de decir, entonces se dispara algo más. Sí. Yo lo dispararía como decir, vamos a prestar atención a esto, pequeños espacios, y analizar las cosas desde un punto de vista pero ¿cómo diferente. le paras? Yo tengo un nietecito que está a punto de cumplir 12 años y ese niño había sido un niño, le encantaba leer, bueno, prestaba atención, le podías hablar. Y desde que ha entrado en el bucle de que le gusta el ordenador, le gustan los videojuegos y le gusta La sociedad. el teléfono, que no lo tiene, pero en algún momento lo pilla, le deja a su padre, ¿Cómo o se le puede deja al arreglar? abuelo, y ahora le dices, bueno, ¿qué libro quieres? Porque yo de vez en cuando me gusta ir a la librería, pienso en los dos pequeñitos, que les cojo cuentos para leer y que ellos luego miren, y también pues para él. ¿Qué tipo de libro? No, ya no me compres porque ahora no leo. Y me lo quedo así mirando, digo, pues esto no, estamos yendo para atrás en lugar de ir para ¿Cómo se adelante. arregla esto? Si tú eres sola luchando con Y peleas ya es intentando mucho del entorno. recogerlo, Pero pero la es una sociedad- lucha brutal contra todo lo que sociedad. lleva la tecnología. Porque ya te lo digo, toda la gente está solamente, pues oye, le preguntas a un jovencito qué quiere ser, pues yo qué sé, ¿cómo le llaman ahora? Youtubers, y luego hay también creadores de contenido y un influencer. Para ellos esto es su ideal. Esto es lo ideal, empezar en casa, pero habría que tener más ayuda. Pero ¿Cómo es- la ayuda? Pues a lo mejor empezando a volver a buscar dirigentes dignos, no indignos, que es lo que tenemos ahora. Pero es que dignos. la realidad, los papás de hoy día no permiten a los sabios que son los abuelos hacen su labor. Porque el niño es de ellos y los van a enseñar a su manera. Porque están abducidos por esta ideología woke. Pero cuando se darán cuenta, y para mí será tarde. En realidad es que tienen... Yo lo que veo que mi hija y mi yerno, ellos no son de tecnología, no son de estar utilizando las redes sociales, son antirredes sociales. Y en mi casa, él, a mí, que viene muchas veces a mi casa, ve, el abuelo, por ejemplo, hace manualidades, nada que ver con el ordenador, ni historias de esas. En la casa de ellos lo mismo, mi hija le gusta leer, le gusta escribir. Es decir, que la referencia que él tiene es una referencia sólida en casa. Claro. Y ellos ya están haciendo lo que tienen que hacer. El problema no es ese, el problema es cuando viven salen a- fuera. cuando- Yo tengo una amiga que tiene 3 hijos, ella es maravillosa, y a los hijos, pues bueno, ya desde muy chiquitinos, nada de televisión, se la dejan ver un ratito el sábado y el domingo, sí. para que no se acaben intoxicando con la televisión. Bueno, los niños ahora están, que la más pequeña tiene la edad de mi nieto, y los otros ya son mayores, y ya no los han podido parar, porque ya a partir de ahí, ya ellos ya lo que te piden es que mis amigos lo tienen. Es que a mí me dejas aislado si yo no lo tengo. ¿Cómo puedo yo funcionar? Porque Me juegan dejas así. aislado. Entonces, claro, ahí llega el momento del conflicto. ¿Qué haces? ¿Se lo retiras, le quitas esa oportunidad o confías en que haga buen uso de la tecnología? Hace poco ha salido también en la televisión un muchacho de Estados Unidos que con el tema de la IA se ve que había conectado, porque se ve que hacen muchos entradas con la IA que la utilizan como psicólogos, que les hablan y les cuentan las cosas que ellos quieren oír y tienen Lo que- relaciones. Lo que hacía el cura antes. Exacto. Bueno, pues se ve que este muchacho con una de la IA, pues se ve que le comentó de que la única manera de poder tener con ella una relación era que se apartara del medio y que en el otro lado podrían estar los dos juntos. Y el chico ha cogido y se ha suicidado. Y la familia ha denunciado a la empresa por inducirle, a ver, pues no sé hasta qué punto el chico no debía de estar bien para intentar tener una relación de esta manera, Bien. pero es lo que decir, y era mayor ya, 30 y pico de años, no estamos hablando de un adolescente. Y dices, caray. Pero que ella puede hacer esto. Si todo Sí, bastante está cada vez más condicionado. refinada, está cada vez mucho Sí, más sí. perfeccionada, claro. Nosotros igual tenemos la básica, Sí.
Que yo me acuerdo la primera vez que quise poner una foto con la IA para poderla hacer más nueva, porque era de los años 75, hace 50 años, de cuando conocí a mi, entonces éramos novios, ¿no? Y cojo una de la IA, me enseña a mi yerno cómo tengo que buscarla, me bajo la aplicación y le digo pues que quería la foto pues con más color, un color más nítido, porque el color era todo, parecía sepia de aquella época. Mira, a mí me puso unos ojos de China, a mi marido le sacó una cara que parecía algo raro, pero raro, que no lo reconocíamos, una cosa de lo más raro. Digo, y esto es la IA, pero dicen que no, que es que luego hay formas de IA mucho más. Mejorando. Claro. En la vida todo puede ir mejorando, Pero, si uno crece. Si no, pero bien utilizado todo es bueno, mal utilizado no. Y estos niños, esta juventud, si no saben, no tienen referencias o un límite de uso, no sé. Yo confío No y podría creo ser. de que esto pueda llegar a ser un tiempo pasajero, de alguna manera. Seguro que se cansarán de Sí, todo, quizás. yo creo que... las modas Pero siempre ojo, pasan. en el camino se perderán perderán muchos, como mucho. nosotros en los 80, Sí. la gente que se perdió por culpa de la droga, que es que se fue casi una generación Pero esto, entera. ¿vosotros habéis oído hablar de la ballena azul? No, la he oído Sí, hablar, que que he es oído hablar de de... ella. Pues esto a través de internet también se coge niños que también están desestructurados, lo que sea, y a base de pruebas, acaban, la prueba final ya es. Vale, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si la persona ya no tiene... Si tuviera los valores de decir, pues antes lo que queríamos nosotros, a ver, quitando un poco lo que no ha sido Pero muy si es bueno, que esto es muy- pero las referencias, estos niños serían más fuertes, es que Pero ahora son esto ha débiles. pasado como las sectas. Término ¿Las? secta. Las sectas. ¿Por ¿Por qué gente? captaban las sectas a las Porque el gentes? ser humano Y siempre hay, está débil. ha habido y habrá sectas. Y siempre con gente que aparentemente son súper inteligentes, que dices, no es que estén ¿cómo pudo desestructurados, acabar ahí, no? que son mecanismos que Pero saben ¿por qué captar acabaron el allí? punto débil. Había tantos que fueron así, porque cuando lleváis sectas había muchas. Sí, uy, que sí hay. Pero ¿qué personal de gente? Porque habláis en negativo. Eran No, todas negativo negativas. no. Porque Sí. una secta puede ser también un grupo de... No, No, las cuando la sectas palabra... nunca fueran positivas. Mira, organizaciones Cuando es yo la palabra organizo positiva. La cruceros- palabra secta ya lo dice la propia definición. Porque yo cuando me... Que te apartan de tu entorno, que te llevan hacia Y que no otro te dejan lugar, ser que no te libre. dejan Pero habrá ser libre. también medidas, porque yo a lo Mm. mejor me encuentro con una comunidad que a mí me atrae, porque a lo mejor me interesa mucho más que lo que veo Me a mi habrá de- alrededor, que a lo mejor yo quiero ir allí. Hay pero no quiero algunas, transmitir, Pero a lo ¿no? mejor eso no es una secta, es una comunidad Ah, pero de ¿quién lo dice? afines. ¿Quién lo define esto? Cuando Y para mí aquí- destructor debe ser cuando te obliguen a algo. Pero Pero cuando la mayoría igual no son sectas. Que luego sale como un churro, porque Que se cuando hacen intenta el- hacer experimentos comunes y cosas y no sale bien, ¿vale? Cuando Pero a lo hacen mejor la idea no escucha, era Margarita, mala. cuando hacen el estudio, siempre dicen, hay algunas que son inocuas, que no Sí. provocan nada, que no hacen Por nada. ejemplo, porque ¿vale? te permiten Luego están pensar aquellas así. que son semis, que ya ahí estaríamos Ahí veo la tocando. diferencia, la que te permite pensar Sí. y te La permite que no te y permite. no obligan. Pero ya Pero no que se le quizás puede no poner se la valora, palabra ¿no? secta, ya no se le puede poner a esa una palabra como Por eso, secta. pero No. habrá muchas que quizás parecen sospechosas de decir, "Hombre, mira, se lleva aquí un sector de gente porque van a hacer un grupo como más cerrado, una comunidad más a la suya. Pues bueno, o como los Amis, pues habrá gente que quizás los critique y no los critique, pero voluntariamente decide vivir así. Pues igual alguien dirá, es una secta. Pero luego, No sé. luego que han entrado ahí no pueden salir fácilmente. Bueno, esto es otra cosa. Si te obligan a estar allí, eso es malo. Ya está. Pero claro, la palabra secta en sí, no sé si el significado Mm. habría que buscarlo. Porque secta es como un sector, un fragmento, alguien que se va. Pues en realidad es el sector de la gente que se busca a sí misma pero en fuera. No Por en ejemplo, ahora te dentro. voy a decir, ahora que estamos hablando otra vez, que hay, yo creo, bueno, estamos hablando de la falta de valores que hay ahora. Yo creo que habrá un retorno a los orígenes. Porque los que hemos vivido aquí conocemos una espiritualidad muy marcada, muy estructurada, muy tal, ahora vemos que lo estamos perdiendo todo. Pues personas que a lo mejor no nos afectaba demasiado, porque lo hemos vivido en una etapa de adolescencia que tampoco era muy importante esto y cada vez menos, ahora uno se da cuenta de lo importante que es. Y yo pienso, a lo mejor habrá
una secta que querrá decir gente que a lo mejor necesitará volver a esos inicios. Y a lo mejor, como la sociedad ya será imposible, porque la mayoría serán de otra cultura, religión, o simplemente ya se querrá borrar del todo del mapa, ridiculizándola o lo que sea, a lo mejor habrá un sector de gente que querrá retornar. Y lo tendrá que hacer así, a modo de secta, de decir, bueno, pues a pequeños grupitos. Igual lo veremos esto, ya veremos, un retorno. Ojalá. Y si no hay un retorno, pequeños grupos que a lo mejor, porque ostras, yo ahora me doy cuenta de lo que tenemos aquí, y digo, ostras, pues tenemos Sí, todo aquí, nuestra cultura y religión, lo tenemos todo. Pero yo no era consciente de esto, ahora sí. Pero eras tú que no te tenías a ti. Bueno, nada más. pero yo ahora a mí me impulsa, yo veo una opción de decir, oye, a este grupo, mira, Yo quiero quieren ser- vivir así, viviendo, pues ostras, Yo pues quiero podría decir, yo me gusta esta idea, y en mi entorno dirían, esta es una secta, Sí. se ha vuelto... Bueno, Pero yo me gustaría que me respetaran Ay, porque es mi no. decisión. pero eso te lo dirán siempre. Aunque no coincida con la del mundo, O con la de los familiares. porque entonces la secta eres tú, Sí. porque tú te vas a otro lado. Pero yo diría, es que no me nosotras interesa que nos esto hemos que hay aquí. salido del entorno familiar cotidiano de siempre, que ya Sí, lo sí. sabe, y empiezas a hacer y decir cosas, y te apuntas con con gente así, afines, gente afín. rápidamente lo primero, Pero que os tú movió vosotros. estás en una secta. Pero que os movió a vosotras, porque ya lo teníais todo, pero quizás al ser más demasiado opresor. No, la gente Es el afán de búsqueda. Nosotros Era el afán de búsqueda. teníamos ya está. hambre de Dios. Y cuando tienes hambre de Dios, es que te lo comes en cualquier lugar, encuentras pedacitos. ¿Tú buscabas algo más para añadir o buscabas otra opción? No, Digo, no, yo no, te acababa de no, llenar lo que no. teníamos Yo aquí. solo buscaba comer esa sabiduría. Yo ¿Sabes? no Yo encuentro que nuestra religión lo tiene todo, pero quizás no se ha sabido vender. expresa. Entonces la gente como yo, como vosotras, como yo hablo como yo, quizás nunca me han sabido explicarlo bien, tan bien como lo veo ahora explicado, como para entenderlo. Pero claro, Entonces era yo, Bueno, una a ver, búsqueda espiritual, pero sí. luego estando allí no la puedo tocar, no la puedo ver, porque solo te enseñan, tienes que ir a misa, más o menos una ceremonia que puede ser más o menos más profunda, o más o agradable. nada. Sí. Entonces, claro, A ver, y dogmas. depende de cada uno el estado que tenga. Porque yo, cuando tenía 15 y 16 años, ¿qué haces? Yo en aquel entonces yo buscaba, porque siempre lo he contado, lo he contado muchas veces aquí. A los 9 años, de golpe y sopetón, me siento como que ya no noto a Dios, ya no lo siento, me pego un panzón de llorar, todo esto, y desde ahí hasta los 16, bueno, pues ese tránsito fue un tránsito, como digo yo, de desierto, sin nada, mal. Y a los 16 empiezo a sentir y empiezo a recuperar eso que había o creía haber perdido. ¿Y qué haces? ¿A dónde vas? Y yo te estoy hablando desde la época de los años 70 en España, que yo en aquel entonces lo único que conocías era la iglesia, porque no sabías de que hubiera otros grupos. Supongo que habría gente que a petit comité se reunirían y harían cosas, pero yo nada. Bueno, pues yo entonces, ¿qué hago? Voy a la iglesia. Yo lo que notaba en la iglesia, con todos mis respetos, era que necesitaba hacerlo, pero no cuando había gente. Sí. Yo era buscar la iglesia a solas, Su vacío. porque lo que quería era sentir como yo me llenaba y entrando a un lugar que yo sí reconocía como sagrado. Para muchos puede que no, muchos renegarán de todo esto. En el transcurso de ese camino he llegado a conocer hasta 3 sacerdotes que para mí fueron fantásticos. Alguien llamando a Dios. Para mí se quedó la cosa, pues, en que con esos 3 sacerdotes me hicieron reconciliarme. Sí. Descubrí, claro que hay montones Que no saben. Claro O que sea hay. que estamos de acuerdo en que quizás lo que ha fallado ha sido Pero- la manera de transmitir. Pero yo en ese momento era lo que yo Hombre, ¿sabes qué necesitaba quería y lo buscas. ¿Os han querido quedar con el mensaje de alguna manera para protegerlo tanto y como queriendo decir, tú te voy a dar un trocito solo, para que nunca puedas cuestionar demasiado? A ver, en muchos... En cambio, si hubieran abierto, Sí. estos que tenemos esta Sí. inquietud, No, ahí te equivocas. hubiéramos podido seguir buscando, pero desde dentro. No, pero entonces hubieras tenido un referente humano y te hubieras perdido. Claro. A Manol y a, No, sin efecto humano. a Manol y a Hombre, mí nos pasó una cosa peculiar. Nosotros íbamos a misa y cogíamos trozos, pero en realidad la misa la estábamos dando nosotras. Después
con los momentos que te reunir, porque ya éramos iglesia en carne. He conocido mucha gente que son como nosotras, que nos hemos quedado en tertulia sin conocerlos 4 horas, porque esa hambre era superior a lo que transmitíamos. Y buscábamos diferentes iglesias, porque por ejemplo yo en La Sangre, que era de guitarra y cántico, yo allí me sentía súper feliz, muy flamenquita. Pues cómo cambia, de unos a otros cambia. Pero allí era... Otros más místicos también está bien. Sí. Tiene que haber momentos de todo. Sí. Cuando hay mística, y cuando hay música hay alegría. Bueno, no sé, por ejemplo, si vas a la carismática... Esto te iba a decir ahora. Fuimos con Juan Francisco a Madrid y con José Luis y fue precioso. Pues esto es un poco de todo. Más alegre... Y porque tienen los dones más activos. Entonces... Se busca más experiencia mística, ¿no? Hay que tiene y en público, el trasfondo de lenguas... Hay que aquí a lo mejor se buscaba antes también la mística, los santos místicos, pero como más a nivel individual. Sí. Y aquí lo buscan en conjunto. No, sí, pero es que los carismáticos es otra cosa. Por ejemplo, tú en ese estado de iglesia que se hace, de pronto te pones a hablar otra lengua y todo el mundo sabe que es que has conectado. Por eso, que ya es algo natural. Nadie te... Que nadie se violenta y sí, se ni siente te incómodo. valora ni se siente incómodo. Es más, prestan como más atención y más gratitud. Pues estos quizás tenemos esta posibilidad de que arraigue esto. Esto está ya en Hispanoamérica, más, ¿no? Pero aquí... Pero lo traen aquí. No, pero aquí ya estuvo, porque nosotras... pero lo traen ellos. En el año 80, en tu barrio, sí. Allí fui muchas veces yo. Pero el cura, ¿qué era? Sí. Sí. ¿O hispano? No, catalán. Y abría su corazón. Nosotros, por ejemplo, yo en mi época ya se mantenía el hecho de los cánticos, salir un poco del tema de la misa seria, sobria, no, ya se incorporó. Que esto duró un tiempo, ahora ya no se da en ninguna de las iglesias. Pues quizás era eso lo que tendríamos que volver. Claro, pero no el centro, como, pero luego no como cada fase, no como cada parte. Iglesia, no como iglesia carismática, eso yo lo separo. Yo no he entrado en una iglesia carismática. Bueno, con una parte de conozco gente que sí, que lo hace, y yo no lo respeto, ¿no? Pero yo no he entrado. En la entrado. Merced se hacía una vez al mes. Todos los demás días era la misa normal, pero ese día aquel que le iba ese estado acudía. A mí me encantaría esto de poder hacerlo de vez en cuando. Pues es recuperar todo ese tipo de cosas, pero es eso. Esto cuando vas te recuerda de que estás sintiéndolo vivo, pero si esto se veta, todo es demasiado dogmático, pues se pierde esa parte, la gente, por muy carismática. Pero la gente tiene también que tener un poquito de lucidez, de pensar que, bueno, vale, esto está muy cerrado, esto no lo abren, esto no hay manera de que puedan enseñarte cómo comunicarte. Y que no puedes cuestionar nada. A mí lo que me preocupa era esto, porque yo quizás tenía muchos interrogantes que querría preguntar, pero te topas con una pared de decir, ya no hay explicación. Es que de en cambio ahora sabemos que el otro lado habla, comunica. Porque yo ya te he dicho, yo he tenido contacto, mira, el sacerdote que me casó, el sacerdote que bautizó a mi hija mayor, eran personas que eran completamente atípicas dentro de lo que es el sacerdocio. Que yo a veces hablando, porque lo que hacíamos era tener unas tertulias maravillosas, y usted no se pone malo pensando de que le van a llamar la atención, porque él abría todos esos abanicos de posibilidades que a mí me daba, como dice ella, ¡oh, qué pastel tengo hoy aquí para comer! ¿Vale? Y ellos hablaban, y entonces uno descubre, no toda la iglesia es igual. Evidentemente los hay más dogmáticos, más radicales, hay de todo, como en todos los sitios, pero sigue habiendo gente. Y curiosamente, yo siempre me he movido así, y es cuando me ha reconducido. Señor, necesito esto. Y automáticamente me colocan la gente, pam, aquel, allá. Necesito amigas, que estoy harta de hablar de pañales, de comida, de potito. Me colocan a las amigas. Los curas que tenemos aquí actualmente, ¿qué? ¿Tendría que cambiar algo? ¿Abrirse? ¿O ya hacen bien también mantener su liturgia seria? Pero yo creo que la pregunta empieza por una, ¿no? O no hablar de política, a veces que también hablan de política. Pero la pregunta para llegar a esa conexión es en ti. Entonces, ¿qué hacíamos Manuel y yo?
yo pedía a Dios mis necesidades. Y entonces yo hablaba con Dios en mi alcoba. Mi hijo me decía, como un día venga, yo voy a salir corriendo. ¿Este es tu problema? No es mío. O Julia me decía, tú retas al padre aquí en el comedor, te vas a tu casa a ver si viene cuando tú no estás. Le digo, pues si es el padre, ¿qué te va a hacer? ¿Abrazarte? No, a mí que no venga cuando tú no estás. Porque yo siempre he retado al padre. Ay, ay, ay. Porque es mi Retarlo. padre. Sí. No, Yo sí, y me ha dado. Seguro que lo haces con mucho cariño. No, sí, es cariño, No pero solo cariño, es que es de verdad, es que es una relación de amor real. Claro, amor auténtico, real. por supuesto. Tal y como lo dice, eso de retar. sí. ahora lo había oído No, yo. yo la hacía alta. Yo era alta. Rezar, Retar. Retar. Yo retaba a Dios. Ven a verme, si soy tu hija. Ven a verme. Y me venía. No, yo había pensado reta. No, reta. Y Julia se entraba un poco en pavor, la criatura, y me decía, no lo retes en el comedor de casa, porque luego tú te vas, igual viene y a ver con quién habla. Pero Julia, le hubiera encantado, menuda Pero presencia tenerla. me decía Otra eso. cosa es a cualquier fallecido, ese sí que no. Sí. Pero No, eso no, sí. Yo eso no lo reto. No, pero a lo que me refiero. Pero yo le decía, viene tu padre, aprovecha y habla con él, si yo ya me he ido tendrás más tiempo. Y nos reíamos así, ¿no? Y entonces a mí me daba golpes eléctricos de conocimiento. Siempre me los dijo. Colones, Y a mí cuando es él el que me contesta, me haga lo que me haga, yo no tengo temor, porque es mi padre el que viene. Hoy. Aunque me ponga cabeza abajo, será para regarme el cerebro. Fíjate tú hasta dónde hemos llegado, pero me gusta, el tema de conversación ahora Claro. me gusta más que con el que hemos comenzado. Pero bueno, todo se No, pasa, no, pero no. ya seguimos para donde sea, ¿eh? Fíjate una vez en una de esas meditaciones y yo pedía de tener un encuentro con Jesús. Mira que tengo facilidad de ver. Y yo reconozco que nunca he podido tener acceso pues, a la figura de Jesús, de María, de el Padre de los cielos, nunca. Pero yo sé que en el fondo es porque yo nunca me he sentido digna. Eso es algo que me ronda por dentro, no es mío. ¿Y quién, no? ¿Quién? Bueno, No, yo sí lo he visto muchas veces. Ujú. A la que no he visto es a María y lo reconozco. Nunca hablo de la madre, porque como me siento femeninamente hija de ella, pues ya sé lo que quiere mi madre. Pero con él no, yo con él tenía siempre una necesidad. pues yo tuve una vez una meditación, era por la noche, y estaba todo como muy súper tranquilo. No tenía a mi marido en aquel momento porque yo sigo siempre de las que me voy prontito a la cama y él se va mucho más tarde, ¿no? Vale, entonces empecé a hacer la meditación, empiezo a notar, comienza la habitación a llenarse de una luz y un resplandor fabuloso y no era por ver, era que empecé a sentir. ¿Y quieres creerte que me asusto? Le dije, por favor, no, vete. Y luego me arrepentí. No veas tú lo que me arrepentí porque pensaba, para una oportunidad. Y le pido que se retire porque no podía, porque me daba miedo. Sí, Ya llegará el momento, también te No, pasó de con tu verdad. amigo, ¿no? Con el mentor también te pasó. No, con él no. Pero pasó una vez y luego pues, tardó 4 días. Pero eso fue porque a él le dio la gana de Ah, vale. irse y no aparecer hasta el cabo de los Ah, vale, 4 vale. años. Yo pensaba que de alguna No, manera no, pues, no, igual no era por te habías miedo. quedado con la sensación No. de no haber Era sabido otra qué hacer, cosa, ¿no? no era el ver. Sí. Yo a mí el O qué ver decir. no me asusta. El ver Sí, no me asusta. He llegado a ver los ojos del mal, ojos del maligno. Y de verdad que aquella vez sí que me asustó Eso es y muy profundo, pero no por ver, sino por lo que hay, la energía que entraba. Y lo tuve que cortar con mis medios como buenamente pude. Pero aquello era algo maravilloso, era de tanto amor que a mí me ahogaba. Sí. Y yo a mí lo que me aterró es, yo me muero hoy. O me disuelvo aquí con Me muero. este amor, ¿no? Entonces eso fue lo que hice y nunca más he vuelto a tener la oportunidad, que siempre lo he vivido con muchísima pena. Pero es eso, es que hay que tener la intención de buscar. Y luego la entrega. Y la aceptación de después de La que... entrega. Claro, poder aceptar, pero claro. es que se necesita. Porque si se no- pide, pero luego dicen, ay, No, ay, ay, pues por no. desgracia No, la no. mayoría de la gente
el término, la palabra oración solamente es para pedir la salud mía, la de mis amigos, la de mi familia, pedir, que está bien, es normal, que todo el mundo pues oye, Pero ¿quién va a pedir si no es a Dios? Agradece también. Pero yo Orar interpreto, es agradecer pero esa otras forma de cosas, sí. comunicarse, Sí, yo lo he claro. vivido con normalidad desde que era muy niña, del parloteo interno, Sí. de caminar por la calle, de hablar, todo el tiempo hablando. Y Yo- para mí eso era la manera normal de comunicarme. Entonces entiendo que eso es quizá lo que también ahora les falta a muchos. Porque si ya Ojalá tienes volviéramos un poco aquí la mirada, ¿eh? Ojalá. eso, Lástima que somos pocos, a lo mejor que estamos reflexionando estas cosas. O igual no. Igual hay más gente de la que creemos. Individualmente yo creo que hay mucha gente. Y a lo pero- mejor solo falta encontrar espacios que nos vayan o encontrarse afines. Y para que vamos siendo una secta, y ¿eh? agrandando. Chicas, habrá que estar preparados aquí. Sí. la estructura, importante es los ahí. grupos siempre los ha habido y los seguirá habiendo. Esto es algo normal. El término secta, ya te lo he dicho, es una palabra peyorativa que tiene que ver Y ahora lo buscaremos al negativo. diccionario. Ya lo Yo tengo verás, dudas, ¿eh? Ya lo verás. Sí, yo tengo dudas, habría que buscarlo. Mira, esta experiencia que te acaba de comentar Manuel, te comento una mía. Yo leí el libro de Saint Germain mucho tiempo y decidí visitar un palacio etéreo. Y entonces yo empecé con la súplica. Yo pido y se me da. Tarde lo que tarde, puede tardar 3 años. Pero yo cada vez que pensaba al día, por la noche, ¿no? Entonces se me aparece mi ángel custodio al lado de la cama. Si hubiera sido físicamente salgo corriendo, porque era amorfo total. Era como una mierda. Sí, seguro que era tu ángel Sí, de la sí. guardia, porque suelen ser muy bellos, No. A ver, Espera. intenta no confundirte. Ellos Espera. pueden utilizar el aspecto Ya, que pero quieran. para asustar a esta pobre No, personita. pero no te digo que me asustó, sino que si lo hubiera visto así como estamos ahora, hubiera hecho que deformidad, pero emanaba tal amor. Es el amor lo que te hace sentir que es, primero, real. Sí, Segundo, que lo que ves no es lo importante, Ya, sino ya. lo que te hace sentir. Pero eso es cuando uno ya quizá ya tiene una experiencia y ya... No, pues, pero No, no ya- hace falta no, ninguna pero la primera experiencia. impresión que No, te no, ve no, así no, no, un capta. ser, igual... no, lo ¿Qué que queda haces así? es- no, No, si captas es que lo el sientes efecto. al momento, no Entonces, necesitas ¿qué experiencia. Eso es verdad, ¿eh? ¿Qué hice yo? Pero a veces nos dijeron, ¿no? Que aunque fuera muy bonito y tal, dice, si te da miedo es que no es de la luz. No, pero En cambio, cuando sientes que... sí, te explico. que emana Yo, amor eso y era tal, una sí. súplica para ir a un determinado lugar. Entonces, cuando yo siento esa emanación de amor real, que no tiene que ver con nada de este mundo, me tiré a su cuello, me lancé a su cuello con un abrazo eterno. Hola. Y entonces él me separó un poco y me puso una argolla en el cuello de oro que vibraba. Pero no era físico, dijiste él, ¿no? Bueno, pero yo ya estaba con el físico, porque yo estaba en semivela. Yo estaba a mi Vale, que cuerpo. tú tampoco estabas en aquel momento y quizás te me estás de Déjala que se explique más. Yo estaba no en termina. No, pero que me interesa el detalle. Si no, Vale. yo no entiendo lo Pero si la cosa. interrumpe no lo cuenta. Yo estaba en semivela Da 3 minutos. y hacía esa petición. Entonces aparece esta forma al lado mío en la cama amorfa, con muchos ojos, muchísimo. Y esa emanación de amor que yo salté del cuerpo y me enganché a su cuello, vamos, que era más delgadito. Y entonces me coloca un de estos de esclava que hacía... Mira, Y entonces le digo, ¿esto para qué es? Y me dice, para el lugar que vamos a visitar no puede entrar adherencias. Y todos tenemos aquí. Entonces me sube, me coge con su capa, me sube a un lugar y aquello vibraba y hay una especie de antesala con un chambelán. Y me anuncia por mi nombre, que no es Ana María Bello. Y no me acuerdo ya, porque luego cuando bajas te borran cosas. Y entonces me hace pasar a una segunda sala que me están esperando y de esa segunda ya él y otros seres me llevan a una tercera. Y la tercera vibraba a tal grado que echaba humo esto. Y entonces yo le dije, no resisto más, no, quema demasiado. Y entonces me dijo, pues un segundo. Me volvió a llevar a la anterior, a la del principio, me volvió a enroscar con su capa y bajé en la cama.
¿Qué significaba? Que, Pues quemaba las adherencias humanas. Ya me lo explicó. o sea, se estaba limpiando ese momento. Eso limpiaba para Vale. que el espíritu y el alma pudieran estar. Pero la carne tenía adherencia. ¿Y tú por qué no lo podías soportar? Porque no te Bueno, quemaba. pues porque somos cobardes. Todos somos cobardes. ¿Sentías que te quemaba? Sí, que O un poco de miedo, un poco de todo. vibraba a tal grado que yo pensé que me iba a fusionar aquello. Vale. Y entonces cuando bajé y me dejó en el lecho, me hizo compañía un rato, pero luego dejó una flor que cambiaba de color.